Hola a todos y a todas. Bueno, este es un vídeo que corresponde al tema primero de la asignatura, que es el discurso literario infantil, conceptos y límites de la asignatura Literatura Infantil y Educación Literaria. Como ya sabéis, yo soy Juan Senís, vuestro profesor. Y simplemente en este vídeo lo que voy a hacer es, a partir de la bibliografía de lectura obligatoria que he colgado, bueno, que he puesto a disposición en Moodle, responder a una serie de preguntas sobre la literatura infantil. Es decir, yo voy a plantear una serie de preguntas que tenéis también en un documento en Moodle y que se pueden responder simplemente consultando la bibliografía, consultando el documento en el que hay distintas caracterizaciones de la literatura infantil, consultando la bibliografía obligatoria. Voy a seguir el hilo de estas preguntas que las tenéis ahí. Si alguien quiere dejar de ver aquí el vídeo, ver si responde a las preguntas por sí mismo o por sí misma y después volver al vídeo, perfecto. Si alguien quiere seguir llegando al vídeo, perfecto. Yo lo que digo es voy a estructurarlo en torno a, me parece que son 7 preguntas, no recuerdo muy bien, creo que sí, alrededor de la literatura infantil y esto nos va a servir para caracterizarla y decir cuáles son sus principales rasgos y qué posición ocupa en el sistema literario. Bien, la primera de estas preguntas es, ¿la literatura infantil es solo la escrita para el público infantil? Bueno, yo supongo que si habéis leído la bibliografía o incluso después de las clases que hemos tenido durante este tiempo, creo que casi todos estaréis de acuerdo en decir que no. Obviamente no solo es las obras escritas para el público infantil, sino que hay otro tipo de obras escritas para el público adulto que con el tiempo han acabado siendo también consideradas infantiles. Aquí podemos hablar de dos procesos distintos. Podemos hablar del proceso de adaptación y el proceso de adopción. El proceso de adaptación es aquel por el cual una determinada obra que se considera un poco complicada para los niños se adapta, es decir, se cambia, se hace más fácil, se pone al alcance de los niños. Y adopción es el proceso por el cual algunas obras literarias que no eran consideradas obras infantiles pasan a ser patrimonio de la infancia simplemente por el hecho de que empiezan a ser leídas de manera repetida y repetida por los niños y las niñas. Un caso de este tipo, por ejemplo, determinados poemas que seguramente todos hemos leído en los manuales de literatura y que en principio no han sido escritos para niños o para niñas. Probablemente todos habéis leído en algún manual de primaria o de secundaria un poema como La canción del pirata de Espronceda y que obviamente Espronceda no escribió pensando en los niños, pero que a fuerza de ponerla al alcance de los niños y las niñas se ha convertido en una obra infantil. Bien, podemos hablar también en este sentido de literatura ganada, es decir, aquella literatura que no fue escrita directamente para niños, pero que realmente los niños han acabado llevándose a su terreno, que también es un término que se utiliza mucho ahí. Pero tenemos que tener claro que generalmente la literatura infantil se compone de estas dos, es decir, obras directamente escritas para ellos y obras no escritas para ellos, pero que también han acabado siendo leídas repetidamente por ellos y por ellas. El caso de la semana pasada que veíamos en clase de Caperucita es uno de los más paradigmáticos. Bien, ¿quién nos refrenda estas días? Por ejemplo, citas como la de Isabel Jan, un libro puede llamarse para niños cuando ha sido concebido con esa intención o ha llegado a serlo por el uso. O, por ejemplo, la propia Isabel Jan, que nos habla de la adaptación, realmente como uno de los primeros síntomas del reconocimiento de la infancia, tener su propio derecho cultural. Es decir, a partir de cierto momento se considera que los niños tienen derecho a tener sus propios textos y lo primero que se hace con esto es realmente adaptar más que crear textos nuevos. Bien, segunda pregunta. ¿La literatura infantil es solo cosa de niños? Obviamente no. Es decir, obviamente la literatura infantil es tan cosa de adultos como cosa de niños, porque realmente son los adultos quien la escriben, quien la ponen al alcance de los niños. Es decir, en esta cadena de comunicación literaria en la que podemos tener desde un emisor a un receptor, ¿vale? Tenemos un emisor que siempre es un adulto, ¿vale? Y un receptor que siempre es un niño o una niña. Y aquí hay una relación desigual, es decir, es el adulto el que está imponiendo determinadas formas literarias a los niños, determinados temas, determinadas maneras de contar historias, es decir, el que decide qué se puede leer y qué no. En este sentido, como dice Perry Nodelman, todos somos en alguna medida censores porque todos estamos decidiendo por los niños lo que van a leer y por lo tanto es importante tener en cuenta que realmente es algo en lo que los adultos tienen un papel fundamental y en el que los niños tienen a veces la ultimísima palabra. ¿Que los niños pueden decidir qué les gusta o no les gusta? Por supuesto, pero sobre todo durante determinadas edades como las que nos estamos moviendo nosotros en educación infantil, realmente a los niños les llega la literatura directamente por obra y gracia de los adultos. Bien, esto es algo que ponen sobre la mesa muchos autores. Por ejemplo, Montes lo expresa muy bien cuando dice: es fácil darse cuenta de que todo lo que los grandes hacemos en torno a la literatura infantil
tiene que ver no tanto con los chicos como con la idea que nosotros, los grandes, tenemos de los chicos, con nuestra imagen ideal de la infancia. Esta es una cita importantísima que a mí me gusta poner siempre, porque realmente la literatura que nosotros ofrecemos a los niños y a las niñas, a la infancia en general, tiene que ver con lo que nosotros creemos que a ellos les va a gustar, con lo que nosotros creemos que ellos van a entender, con lo que nosotros creemos que ellos tienen que saber y tienen que conocer o que no tienen que conocer. Es decir, cuando decidimos que les damos obras sobre determinado tema o no, es decir, que le evitamos temas como la muerte, la sexualidad, la violencia, etcétera, estamos decidiendo por ellos. Por lo tanto, estamos diciendo, bueno, es que no quiero que los niños y las niñas tengan estas ideas. Por lo tanto, ya hay una idea preconcebida de lo que es un niño y de lo que debe ser un niño o una niña, ¿no? Esto está claro, ¿no? Otra cosa importante es que normalmente la literatura infantil refleja determinadas ideas de lo que es un niño, es decir, a través de la literatura infantil los adultos ofrecen la idea de niño que quieren tener en la sociedad o que les gustaría que existiera en la sociedad. Esto también es muy importante. La literatura infantil no es algo tan ingenuo, es decir, no es algo que digas, bueno, es solo para entretener, no. A través de ella los adultos, sobre todo en las obras literarias buenas, los adultos están ofreciendo una idea de lo que para ellos es la infancia o debería ser la infancia, ¿no? Otra cosa importante, otro aspecto importante es que tanto los personajes como los lectores infantiles están sometidos a la voz del adulto en el libro, es decir, el adulto es el que lleva la voz cantante, es el que narra, es el que cuenta y es el que pone el libro al servicio del niño y eso obviamente es fundamental. Y finalmente, Perry Nodelman nos habla de algo muy importante y es que los textos infantiles dan por hecho el derecho de los adultos a ejercer su poder y su influencia sobre los niños. Y hay una idea aquí que quería destacar, que es la idea de que esta manera de pensar es una manera de pensar que podríamos reconocer como colonial, ¿vale? Es decir, el hecho de que los adultos creemos siempre que los niños, como dice aquí, no son capaces de alejarse del peligro, que hay que protegerlos, ¿vale? Y que realmente somos los adultos los que sabemos más que los niños. De ahí que la literatura normalmente ofrezca espacios seguros a los niños que tienen que ver generalmente con el hogar, es decir, con esta idea de que hay ciertos espacios en donde están protegidos y donde y donde pueden estar a salvo del peligro, ¿no? Esta idea del peligro y de salir es algo que rodea siempre la literatura infantil y vamos a hablar de ello en muchísimas ocasiones. Bien, otra pregunta importante que surge al hilo de la literatura infantil ¿es más sencilla que la literatura para adultos? La respuesta es tremendamente afirmativa, es decir, es más sencilla, lo cual no quiere decir que sea simple. Es decir, utiliza una serie de herramientas y de códigos que se ponen al servicio de los lectores infantiles, sobre todo al principio. Lo cual no quiere decir que sea una literatura más simple o que no tenga cierta complejidad, sino que simplemente utiliza una serie de códigos que facilitan la lectura para los niños. Por ejemplo, esto surge de una idea muy clara que expresa también Zohar Savid, que es una cita también que me gusta mucho y que creo que es muy revelador, que dice que a partir de cierto momento, de la misma manera que la gente tenía claro que un niño necesita ropa, juguetes y juegos diferentes, también se daba por hecho que el lector infantil era distinto del lector adulto, tanto en su capacidad de comprensión como en sus necesidades educativas. ¿De qué nos está hablando aquí Zohar Savid? De que a partir de cierto momento se consideró que los niños necesitaban productos propios y estos productos propios también llegaban a lo literario. ¿Por qué? Porque en su capacidad de comprensión como en sus necesidades educativas resulta que tienen necesidades especiales y por lo tanto esa literatura responde a esas necesidades especiales. También Marc Soriano, por ejemplo, que es otro crítico literario francés, habla de una definición en la que esto entra en un primer plano, ¿no? Dice lo siguiente: es posible definir el libro infantil como un mensaje que un adulto dirige a destinatarios de menor edad que se caracterizan por carecer momentáneamente de las maduraciones afectivas y de las competencias en cuanto a vocabulario, sintaxis y cultura en general que definen en principio el lector adulto. Para ser leída y apreciada, la obra del escribiente debe utilizar el código de la edad a la que se dirige o un código que se anticipe un poco, pero no demasiado, a su competencia. Dos ideas claves en esta idea. Primero, hablar de que hay un lector que carece momentáneamente, y lo dice muy bien, momentáneamente, de las maduraciones afectivas y de las competencias en cuanto a vocabulario, sintaxis y cultura. Es decir, es un lector inexperto, es un lector que está empezando a manejarse con el lenguaje. Por lo tanto, la literatura tiene que adaptarse a ese lector para que pueda ser leída y apreciada. Pero hay algo importante aquí, que es lo que dice en la segunda parte, y por eso dejo la cita completa. Es decir, que para ser leída y apreciada, la obra del escribiente debe utilizar un código de la edad a la que se dirige o que se anticipe un poco, es decir, que sea un poquitín más complicado. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual la literatura empieza a contribuir al desarrollo lector. Es decir, si una persona lee siempre el mismo tipo de obras
o lee siempre obras de un determinado nivel, como lector o lectora se estanca. Sin embargo, si ofrecemos un poquito más, el lector va creciendo. Y esto es algo fundamental y además que tiene mucho que ver con otro aspecto de la literatura infantil que vamos a ver después. Bien. Nodelman, por ejemplo, insiste otra vez en ello y dice, los textos infantiles están pensados para una audiencia de jóvenes, de niños lectores, y se dirigen a ellos dando importancia al hecho de que necesiten formas y contenidos especiales, es decir, hacen hincapié y dan formas y contenidos especiales a alguien que lo necesita. O, por ejemplo, Minguez dice que la literatura va dirigida a un público en formación, por lo que incluirá un sentido educativo, al menos en el sentido de la educación literaria que conlleva la lectura. Es decir, siempre tendrá en cuenta, en algunos momentos, que lo que hace la literatura es sobre todo contribuir a la educación literaria y por lo tanto este aspecto de estar adaptado a un lector que está en formación creo que es fundamental. Bien. Otra pregunta importante de la literatura infantil es ¿cuál es su fuente más importante? Yo creo que aquí, después de leer los apuntes y después de casi todo lo que hemos visto en clase, algunas cosas que hemos visto en clase, creo que la respuesta es bastante fácil, ¿no? La fuente más importante de la literatura infantil es el folclore, es la literatura popular, son los cuentos populares, ¿vale? Como dice Isabel Janasí, para ser más exactos, ciertas formas folclóricas son curiosamente infantiles en su intención o llegan a serlo por el uso. Hay una razón muy clara para que esto suponga. La literatura de tradición oral nació en una sociedad analfabeta, en la que nadie sabía leer. Era la forma de contarse historias cuando las historias no se transmitían por escrito. ¿Qué ocurre con esta literatura? Que se transmite de manera oral. Cuando contamos de manera oral, tenemos que contar de una determinada forma para que el público nos siga y para que no se pierda por el camino. De ahí que usamos, por ejemplo, repeticiones y usemos ciertas pautas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un público como el infantil? Que a su manera también es un público analfabeto, es un público que se está manejando desde el principio con su contacto con el lenguaje. Por lo tanto, hay un claro paralelismo entre el público que escuchaba las composiciones populares y el público infantil. Y de ahí que hay una influencia muy clara en la literatura infantil de todo el folclore. No solo a nivel temático, no solo a nivel directo, porque se utilizan muchos cuentos infantiles, muchos cuentos populares que se han convertido en infantiles, sino también porque hay muchos procedimientos de la literatura popular, que los veremos en el tema, que se han convertido en típicos de la literatura infantil. Por ejemplo, la repetición, el paralelismo, la rima, el ritmo muy marcado. Es decir, todo esto ahonda en que sea una literatura en la que, como he dicho en muchas ocasiones, está un poco a medio camino entre lo oral y lo escrito. Es decir, ocupa una posición liminar, ¿no?, entre una cosa y otra, ¿no? Bien. Han también hace hincapié en esto y hace hincapié en otra cosa interesante, y es que estos mitos, leyendas y cuentos de hadas que se han integrado infantiles muchas veces no tienen nada de infantiles. Las versiones originales generalmente son bastante violentas, bastante poco ligadas a lo que entendemos como literatura infantil, pero bueno, se han convertido en infantiles por un proceso a veces de adaptación, incluso de adopción, a veces de adaptación, de cortes, censura, etcétera, etcétera, todo esto que hay ahí, ¿no? Bien. Y luego el propio Nodelman, por ejemplo, nos dice que los textos infantiles comparten muchas características con los cuentos de hadas tradicionales europeos. Es decir, hay una fuente realmente importante que es imposible negar. Bien. Bueno, ¿cuáles son los temas más... ¿Qué temas son los más importantes? ¿Cuáles son los temas más importantes en la literatura infantil? Bueno, hay varios temas. De la bibliografía podemos ver varios temas. Bueno, y a ver, aquí, perdón, que se me ha ido la diapositiva, lo siento, pero ya no voy a volver a grabar. Vale, bueno, algo en lo que insisten varios autores es que los niños protagonistas son los más frecuentes, por ejemplo, lo dice Nodelman, lo dice McDowell, ¿vale? También la idea de historias, como dice McDowell, con un esquematismo moral bien definido, como dice Colomer, con una caracterización estereotipada de los personajes y las situaciones, es decir, tiende a haber determinados personajes en los que tienden al estereotipo, es decir, personajes muy buenos, personajes muy malos, que repiten ciertos patrones que son cómodos para un lector porque realmente no tiene que reconocer, no tiene que ir más allá. Cierto tipo de literatura utiliza esto, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, los protagonistas sean siempre niños o adolescentes o adultos aniñados, por ejemplo, o animales que se comportan como niños,
tiene que ver obviamente con llegar a un lector y hacer que se identifique con esos conflictos, ¿vale? Igual que por ejemplo la presencia de la fantasía o la presencia de algo también muy importante, como dice Cerrillo, un cierto simbolismo. Es decir, muchas veces las obras infantiles se caracterizan porque todo tiene un significado más profundo y todo se puede interpretar en un nivel más profundo, ¿vale? Siempre está ahí. Bien. Desde el punto de vista de los rasgos formales y estructurales, ¿cuáles son los más destacados o los más importantes? ¿Vale? Bueno, obviamente aquí se me ha vuelto a pasar otra vez la diapositiva, lo siento, pero bueno, ha sido un error mío. Bien. A ver, por ejemplo, uno de los rasgos que más se destaca de la literatura infantil y que destacan varios autores es, por ejemplo, la presencia de, bueno, que el estilo es simple, como dicen, no de Manicerrillo, empezando por el final, ¿vale? Es decir, el estilo es simple, ¿vale? La importancia de la acción, por ejemplo, Nodelman habla de la acción, Susan Le Beau también habla de la acción, ¿vale? Colomer también habla de la simplicidad del lenguaje y la cohesión del texto, es decir, que las partes están muy relacionadas entre sí. ¿Vale? McDowell, citado por Reynolds, también habla de la acción, ¿vale? Es decir, la acción es algo fundamental cuando se habla de la literatura para niños. Parece que la literatura para niños tiene que ser algo que entretenga y que tenga bueno, que atrape al lector en cierto modo, ¿no? Bien. ¿Y cómo se consigue sobre todo esta acción? Bueno, se consigue por varios recursos. En primer lugar, primando la narración sobre todo lo demás, es decir, que sea una obra en la que pasen cosas continuamente, ¿vale? Y otra de las cosas importantes es que generalmente los libros infantiles tienen bastantes diálogos y pocas descripciones, ¿vale? Y como dice aquí Bernardo Chava, que hace una observación muy interesante porque no son muchos los que lo dicen, pero está ahí, dejando que sea la ilustración la que cubra los huecos creados por ausencia de descripciones. A ver, generalmente cuando narramos una historia, cuando contamos una historia, necesitamos una descripción para que nos ponga en situación de dónde está pasando la historia, de cómo son los personajes, etcétera. Pero resulta que en las obras infantiles no hay espacio para ello, porque muchas veces las obras infantiles, sobre todo las dirigidas a los primeros lectores, son obras en las que obviamente utilizamos un número de palabras muy reducido para lectores que obviamente no soportan la carga de mucho texto. Por lo tanto, si no hay descripciones, algo tiene que haber, ¿no? Si no hay descripciones, algo tenemos que hacer para suplir esta ausencia. Por lo tanto, ahí es donde aparecen las ilustraciones. Y esto es fundamental, ¿no? Porque las ilustraciones lo que hacen es llenar ese hueco que no está en la historia. Y en muchísimas ocasiones las ilustraciones cuentan tanto como el texto, porque las ilustraciones están dando detalles que en el texto pasan completamente desapercibidos. O sea, no, perdón, que están completamente vacíos, ¿no? Que no están ahí. Bien. Obviamente, si tenemos un árbol ilustrado que tiene una sola frase por cada una de las secuencias, en una sola frase no se puede incluir mucha información. Sin embargo, una ilustración que ocupa toda una página o la doble página puede dar toda la información al respecto. Esto lo comentaremos más claramente cuando veamos el álbum ilustrado bueno, y el libro ilustrado. Pero como veis, hay una insistencia bastante grande en hablar de la simplicidad del lenguaje y sobre todo de la importancia de la acción, ¿vale? Sobre la descripción. Eso es algo que realmente varios autores y varios autores de tradiciones distintas lo llevan a cabo, ¿no? Lo hacen sin duda alguna. Bien. Otra pregunta que nos surge al hablar de la literatura infantil es, perdón, ¿entre qué dos grandes ejes se mueve la literatura infantil? Esta pregunta quizás sea un poco más compleja y a lo mejor os cuesta un poco más llegar a la clave de dónde quiero llevar con esto yo, ¿vale? Pero lo que yo quiero decir es que lo saco sobre todo de esta cita de Bernardo Achaga, que dice que la corriente fantástica y la corriente pedagógica conviven en la literatura infantil y la tensión que se da entre ambas bien podría ser otra de las características del género. Creo que esta cita resume muy bien una característica de la literatura infantil. Hay otros autores que hablan, por ejemplo, Cerrillo habla, por ejemplo, de la tensión entre una literatura más realista que tiende a reflejar problemas de la vida cotidiana relacionados con el desarrollo y el crecimiento del niño y una literatura más fantástica, ¿vale? Pero esta oposición entre lo fantástico y lo pedagógico quizás explique muy bien los dos grandes polos, los dos grandes ejes alrededor de los cuales se está moviendo la literatura infantil. Bien, hay una corriente, obviamente, hay una tendencia en la literatura infantil a narrar asuntos que no tienen nada que ver con la vida cotidiana y que, digamos, se salen de la vida normal, a incluir elementos sobrenaturales, fantásticos, imaginarios, maravillosos,
todos tenemos en mente esto. Hay sagas enteras que se basan en ello, como puede ser Harry Potter, como puede ser los Juegos del Hambre, incluso que van más allá de lo juvenil, como El Señor de los Anillos. Es decir, esta fantasía, que no quiere decir que sea que no esté hablando de la realidad, realmente la fantasía se utiliza mucho para hablar de la realidad y aquí entraríamos también en lo simbólico, ¿no? Pero que realmente está más presente en la literatura infantil que la literatura para adultos, ¿no? Es decir, los mundos fantásticos, mientras que la literatura para adultos, sobre todo en los últimos 2 siglos aproximadamente, tiende a ser más realista, tiende a reflejar más la vida cotidiana, la vida concreta. En la literatura infantil hay una tendencia clarísima a la fantasía, ¿no? Pero por otro lado está la otra tentación, que es la de, y en esto conecto con una de las diapositivas anteriores, la idea de que el adulto domina el discurso infantil, que el adulto está ahí, por lo tanto, el adulto no va a desaprovechar su oportunidad para aleccionar al niño a través de la literatura. Es decir, la literatura es un medio súper excelente para aleccionar a cualquiera porque estás entreteniendo y al mismo tiempo estás endosando un mensaje. De ahí que se considere que un niño no tiene, o sea, esta idea de que un niño no lee porque sí, sino que lees para aprender y lees lees para que te enseñen determinadas cosas, ¿no? Por lo tanto, la literatura infantil no ha podido evitar ser didáctica, es decir, y no ha podido evitar que los adultos nos pongamos en una posición didáctica de enseñar todo el tiempo cuando estamos hablando de literatura infantil. Insiste en ello también Susan Lebeau, dice, dos caminos parecen legítimos para hablar a los niños, lo maravilloso y lo didáctico. Niños y adultos llevan siglos practicando estas relaciones, es decir, o bien lo que hago es entretener a los niños, es decir, y narrar determinadas historias fantásticas, contar historias fantásticas, o bien lo que hago es aleccionar a los niños, ¿no? Es decir, hay estas dos como polos extremos entre los que se mueve la literatura infantil. ¿Que hay caminos intermedios? Los hay, obviamente, y los voy a mostrar en clase. Pero parece que la literatura infantil tiende a estos extremos, ¿no? O bien, voy a poner dos ejemplos, o bien ponemos dibujos animados a los niños para que se entretengan y estén ahí sin hablar, o bien le damos un juguete educativo, ¿vale? No hay un punto intermedio entre estos dos, es decir, no hay un punto intermedio en el que simplemente haya que leer para conocer mejor el mundo, leer para reflexionar, leer para ponerte en la piel del otro, lo hay. Pero parece que cuando hablamos de los niños, no cuando hablamos de los adultos, tenemos estos dos extremos, ¿no? Bien. O, como dice, por ejemplo, también en otra cita muy buena, eh, Gabriela Montes, ¿no? García Montes. En síntesis, el manejo de la pareja realidad-fantasía le permite al adulto ejercer un tranquilo y seguro poder sobre los niños, ¿no? Es decir, con estas dos riendas, los adultos podemos mantener a los niños en el corral dorado de la infancia, que es lo que habla ella siempre, ese corral dorado, ¿no? Es decir, pensar, bueno, vamos a darles a los niños estos dos extremos para que sigan siendo niños, ¿no? Es decir, para que sigan creyendo en hadas, en brujas, etcétera, etcétera, o para que vayan aprendiendo lo que tienen que hacer, ¿no? Por lo tanto, entre estos dos polos parece moverse siempre la literatura infantil y parece que siempre tiende a uno o a otro y que parece que siempre, durante mucho tiempo, parece que cuando hablamos con los niños, cuando le escribimos para los niños, siempre hay esta idea de que hay que enseñarles algo, es decir, que hay que darles una lección, darles una moraleja. Bien, bueno, con esto último, que es un tema más polémico y más amplio, termino esta presentación. Bien, espero que haya quedado los conceptos claros. Ahora también sería la hora de, si no habéis leído la bibliografía, volver a la bibliografía para aclarar ciertos conceptos y ver todas las citas que he extraído y que han vertebrado esta presentación están sacadas de la bibliografía. Y bueno, quedamos emplazados a la clase para aclarar cualquier concepto o cualquier problema que haya surgido durante esta presentación. Muchas gracias por su atención.